Sri Lanka, una isla llena de rica historia, cultura vibrante y sorpresas que te hacen cuestionar las cosas más simples. ¿Sabías que en Sri Lanka, mover la cabeza no significa no, de hecho, significa sí? ¿O que esta pequeña isla lidera el mundo en búsquedas de Google para una sola palabra inesperada? Luego está la calidez de su gente, especialmente de las mujeres, que saludan incluso a los extraños como si fueran familia perdida. Pero, ¿qué pasa cuando un paraíso isleño enfrenta su crisis económica más profunda? Vamos a descubrir los secretos ocultos de esta joya del Océano Índico. La diversidad de la población de Sri Lanka, con una población de alrededor de 22 millones de personas, es un fascinante mosaico de grupos étnicos, idiomas y tradiciones. Los singaleses, el grupo mayoritario, son el corazón de la cultura de la isla. Practican el budismo y hablan singalés, formando la base de la vida en Sri Lanka. Los tamiles, el grupo minoritario más grande, constituyen alrededor del 25% de la población. Viven principalmente en el norte y el este, hablan tamil y siguen el hinduismo. Otras comunidades incluyen a los moros de Sri Lanka, que practican el islam y hablan singalés o tamil, y los burghers, descendientes de colonos europeos. Los malayos, un grupo musulmán más pequeño, aportan su propia influencia cultural a la isla. Uno de los grupos más fascinantes de Sri Lanka es el pueblo Beta, los habitantes indígenas de la isla. Una vez vivieron en estrecha relación con la naturaleza, pero su número ha disminuido y su lengua se está desvaneciendo, aunque continúan preservando sus antiguas costumbres en un mundo que cambia rápidamente a su alrededor. Únete a nosotros mientras exploramos las diversas culturas de Sri Lanka. ¿Qué sucede cuando una tierra tan rica en historia enfrenta la imparable marea del cambio moderno? Quédate con nosotros para averiguarlo. Crisis económica en 2019, esta nación de 22 millones comenzó a enfrentar una tormenta económica como ninguna otra. Una combinación de factores se unió, creando la crisis perfecta, el peso de una enorme deuda externa, reformas fiscales mal programadas y una fuerte caída en las remesas de trabajadores en el extranjero, un salvavidas para la economía del país. Luego, en 2021, Sri Lanka emprendió un atrevido experimento agrícola: prohibir los fertilizantes químicos a nivel nacional. El objetivo era adoptar la agricultura orgánica, pero esto generó serias preocupaciones sobre la seguridad alimentaria en una nación conocida por sus exuberantes campos de arroz y plantaciones de té. A medida que la deuda nacional aumentó a 51.000 millones de dólares, la crisis se profundizó en 2022 cuando Sri Lanka incumplió su deuda por primera vez en la historia. Los efectos fueron devastadores. Imagina despertarte sin saber si tendrás electricidad por más de unas pocas horas, ya que los cortes de energía se extendían hasta 15 horas. Imagina familias soportando días en filas de combustible de 1 kilómetro de largo. El costo humano fue asombroso. El número de personas que viven en pobreza casi se duplicó, pasando de 4 millones en 2019 a 7 millones. Al entrar en 2024, Sri Lanka se encuentra en un momento crucial. Aunque muchos desafíos permanecen, este periodo ofrece lecciones valiosas sobre cómo las naciones enfrentan adversidades extraordinarias. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la crisis económica de Sri Lanka? ¿Has visitado el país o seguido su trayectoria? Cuéntanos tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación, nos encantaría saber de ti. La marca de té reconocida mundialmente. Tómate un momento para relajarte. Si eres amante del té, hay una gran posibilidad de que tu taza favorita provenga de Sri Lanka, un país que alguna vez se llamó Ceilán. El té está profundamente entrelazado en el tejido cultural de Sri Lanka, haciendo de la isla uno de los principales productores y exportadores de esta bebida tan apreciada. Todo comenzó en el año 1824, cuando los británicos introdujeron plantas de té de China en la isla. Las primeras plantas se cultivaron en los jardines botánicos reales cerca de Kandy, sentando las bases para lo que se convertiría en una próspera industria multimillonaria. Hoy, Sri Lanka es celebrada no solo por sus impresionantes paisajes, sino también como la cuna del té de Ceilán, un nombre que representa calidad premium en todo el mundo. Más de 1 millón de los 22 millones de ciudadanos del país están empleados en la industria del té, reflejando su papel vital en la economía nacional. Para los entusiastas del té que visitan Sri Lanka, el Museo del Té de Ceilán cerca de Kandy es una experiencia que no te puedes perder. Ubicado a solo 4 kilómetros al sur de la ciudad, el museo ofrece un fascinante recorrido por la historia del té en Sri Lanka. Las figuras clave que se presentan aquí incluyen a James Taylor, el pionero de la industria del té en el país,
y Thomas Lipton, cuyo nombre se convirtió en un ícono global en la cultura del té. Si has llegado hasta aquí, esperamos que hayas disfrutado explorando Sri Lanka con nosotros. Tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas más contenido emocionante que tenemos planeado. Y ahora, vamos a profundizar en la mirada a las vibrantes y cautivadoras mujeres de este hermoso país. La calidez de las mujeres de Sri Lanka. A medida que profundizamos en la vibrante cultura de Sri Lanka, uno de los aspectos más memorables es la calidez y hospitalidad de su gente, especialmente de las mujeres. Ya sea que estés paseando por los bulliciosos mercados en Kandy o recorriendo exuberantes plantaciones de té, los singaleses se esfuerzan por hacer que los visitantes se sientan como en casa. Su amabilidad a menudo va acompañada de una sonrisa que te hace sentir a gusto, ya sea en el corazón de la ciudad o en una tranquila aldea rural. Las mujeres de Sri Lanka son conocidas no solo por su belleza impactante, sino también por su gracia y confianza tranquila. Con piel saludable y bronceada, cabello negro y espeso, y ojos cautivadores, encarnan el atractivo atemporal del sur de Asia. Sin embargo, es su capacidad para combinar fuerza con dulzura en cada interacción lo que realmente las distingue. Amables y suaves, extienden una calidez genuina a todos los que conocen, dejando una impresión duradera tanto en los locales como en los visitantes. Durante bodas y celebraciones religiosas, las mujeres de Sri Lanka a menudo visten saris tradicionales. Estas impresionantes prendas, con sus colores vibrantes y diseños intrincados, reflejan la energía dinámica de la cultura del país. Verlas moverse con elegancia en entornos tradicionales y modernos es realmente cautivador. No solo en festivales brilla su encanto. En la vida cotidiana, las mujeres de Sri Lanka ejemplifican la hospitalidad como ninguna otra. Sara, de Canadá, recordó su experiencia en una boda en Kandy, donde quedó asombrada por la gracia de las mujeres y la forma en que llevaban sus saris con tanta elegancia. Compartieron historias sobre sus tradiciones y me hicieron sentir muy bienvenida. Fue una experiencia inolvidable, dijo. Entonces, ¿estás listo para experimentar la legendaria hospitalidad de las mujeres de Sri Lanka? Si es así, comenta 1. Si no, comenta 2. Nos encantaría saber tus pensamientos. La educación en Sri Lanka. ¿Qué pasaría si te dijera que Sri Lanka tiene una de las tasas de alfabetización más altas de Asia? Con un 92% de alfabetización, lidera el sur de Asia y se erige como un modelo de educación en la región. La educación en Sri Lanka es un derecho fundamental, garantizado por la Constitución, y es gratuita y obligatoria para los niños de 5 a 16 años. La dedicación de la nación a la educación tiene profundas raíces históricas. Tras la independencia, Sri Lanka amplió su sistema educativo, asegurando el acceso para todos los ciudadanos, sin importar su origen. Hoy, tanto niños como niñas se benefician de un sólido sistema educativo primario y secundario, y las mujeres representan más de la mitad de todos los estudiantes en educación superior. Universidades de renombre como la Universidad de Colombo y la Universidad de Peradeniya son ampliamente respetadas, ofreciendo títulos en medicina, ingeniería y artes. A pesar de la crisis económica, la educación sigue siendo una prioridad, con esfuerzos para mantener las escuelas y universidades abiertas y accesibles para todos. La diferencia cultural. Sacudir la cabeza cuando visites Sri Lanka. Una de las peculiaridades culturales más fascinantes que notarás es cómo las personas utilizan sus cabezas para comunicarse. En la mayoría de las partes del mundo, mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo significa sí, mientras que sacudir la cabeza significa no. Pero en Sri Lanka, lo opuesto es cierto. Aquí, un ligero movimiento de cabeza de lado a lado, a menudo con una ligera inclinación, es una forma de decir sí, mientras que un asentimiento puede significar no. Este gesto único a menudo confunde a los visitantes. Por ejemplo, si le haces una pregunta a un singalés y responde con un sutil movimiento de cabeza, no te alarmes, es su forma de estar de acuerdo. Por otro lado, un rápido asentimiento podría indicar educadamente un rechazo. Esta tradición de sacudir la cabeza es solo uno de los muchos detalles sutiles que hacen que la cultura de Sri Lanka sea tan rica e intrigante. Aprender estas pequeñas pero significativas diferencias puede enriquecer tu experiencia de viaje y permitirte conectar más profundamente con los locales. Así que, cuando estés en Sri Lanka, recuerda, a veces el sí viene con un movimiento, no con un asentimiento. Mantente atento mientras descubrimos más de las gemas culturales de Sri Lanka que no encontrarás en las guías de viaje.
Señales de hotel engañosas. Mientras recorres Sri Lanka, notarás innumerables señales etiquetadas como hotel. Pero no te dejes engañar, no siempre son lugares donde puedes reservar una habitación para pasar la noche. En Sri Lanka, la palabra hotel se usa a menudo para referirse a restaurantes, cafeterías o incluso pequeños bares. Este curioso giro lingüístico ha sorprendido a muchos visitantes primerizos. Así que, si estás buscando un lugar para dormir y ves una señal de hotel, podrías terminar en un acogedor restaurante local en su lugar. Para evitar confusiones, siempre es buena idea verificar antes de entrar. Busca un menú o una exhibición de comida, una señal clara de que se trata más de comidas que de alojamientos. Este pequeño detalle cultural es un recordatorio de cómo el lenguaje y las tradiciones pueden evolucionar de maneras sorprendentes. Una vez que te acostumbres, descubrirás que es solo otra peculiaridad encantadora que hace que Sri Lanka sea tan única. Búsquedas sorprendentes. Google. ¿Sabías que Sri Lanka lidera el mundo en búsquedas de Google para la palabra sexo? Puede que te sorprenda, pero esta pequeña nación insular se ubica constantemente en la cima cuando se trata de este término de búsqueda en particular. Durante varios años, Sri Lanka ha mantenido esta posición, despertando curiosidad sobre las razones detrás de esta tendencia única. Una posible explicación radica en la compleja relación del país con discutir temas para adultos abiertamente. El anonimato de las búsquedas en línea permite a las personas explorar temas sobre los que podrían sentirse reacias a hablar en público o en entornos tradicionales. Esta intrigante tendencia es un fascinante ejemplo de cómo las normas culturales y el comportamiento en línea se cruzan de maneras inesperadas. Sri Lanka, con su mezcla única de tradiciones antiguas e influencias modernas, sigue siendo un país lleno de sorpresas y relatos no contados esperando ser descubiertos. Mantente atento mientras descubrimos más aspectos sorprendentes de la vida en Sri Lanka que desafían las expectativas convencionales. El reino culinario del curry. Si viajas y te pierdes la comida local, te estás perdiendo una gran parte de la experiencia. Cuando piensas en la cocina de Sri Lanka, lo primero que probablemente te venga a la mente es arroz y curry. En Sri Lanka, el arroz es el centro de cada comida. Es tan integral que el plato siempre se llama arroz y curry, nunca al revés. El arroz actúa como base, mientras que el curry aporta sabores vibrantes y una variedad infinita. Tradicionalmente, el arroz y el curry se sirven en una hoja de plátano, añadiendo a la experiencia sensorial con su sutil fragancia terrosa. Los curries están infusionados con una mezcla de especias como cúrcuma, canela, cardamomo y hojas de curry. Ingredientes frescos y locales, como la leche de coco cremosa, le dan a cada curry su propia riqueza y profundidad distintivas. Lo que distingue a la cocina de Sri Lanka es la tradición de comer con las manos. La variedad de guarniciones, encurtidos, sambols, verduras y chutneys está destinada a ser compartida, haciendo de cada comida una celebración comunal de sabores. Cuando visites Sri Lanka, el aroma del arroz y curry recién preparado será imposible de resistir. Y una vez que lo pruebes, entenderás por qué ocupa un lugar tan apreciado en los corazones de los locales. Arrak de coco y bebidas locales. ¿Alguna vez has probado una bebida hecha de savia de coco? En Sri Lanka, una especialidad local llamada arrak de coco ofrece una fascinante mirada a los espíritus tradicionales de la isla y su ingenioso uso de los recursos naturales. El arrak de coco, también conocido como toddy, es la bebida alcohólica emblemática de Sri Lanka. De hecho, el país es el mayor productor de arrak de coco en el mundo. Esta bebida única se elabora a partir de la savia de las flores de coco, recolectada mediante un método tradicional llamado extracción de toddy. Hábiles trepadores escalan altos cocoteros para cortar cuidadosamente los capullos de flores y recolectar la savia, que luego se fermenta y destila para producir arrak. El proceso de elaboración del arrak es tanto un arte como una ciencia, requiriendo un profundo entendimiento de los árboles y un preciso cronometraje para asegurar que la savia no se estropee. La savia fresca es naturalmente dulce, pero la fermentación la transforma en una bebida alcohólica fuerte con un rico sabor ligeramente ahumado. Los locales a menudo disfrutan del arrak mezclado con soda o agua tónica, aunque en áreas rurales, a veces se bebe solo. Se suele acompañar con aperitivos tradicionales de Sri Lanka como pol sambol, un condimento de coco picante, o kotu roti, un popular plato de pan plano salteado. El significado histórico de la bandera de Sri Lanka. La bandera de león de Sri Lanka es una de las más antiguas del mundo, con orígenes que se remontan a 486 años antes de Cristo. Esta bandera es un poderoso símbolo de la profunda historia y la identidad nacional de la isla. La historia comienza con el rey Vijaya,
el primer rey de Sri Lanka, quien trajo una bandera con un emblema de león desde India. Una representación temprana de esta bandera aún se puede encontrar en el templo de la cueva de Dambuya. Una versión, de 162 años antes de Cristo, muestra un león sosteniendo una espada, simbolizando justicia e independencia. La bandera también incluye el sol y la luna, que representan permanencia y armonía. Hoy, la bandera de león se erige como un símbolo orgulloso del patrimonio cultural y la unidad de Sri Lanka. Se exhibe prominentemente en edificios gubernamentales y durante celebraciones nacionales, encarnando el espíritu de la nación. Quédate con nosotros para descubrir más historias sobre la rica historia y las cautivadoras tradiciones de Sri Lanka. El saludo tradicional. Ayubovan. Cuando llegues a Sri Lanka, una de las primeras cosas que experimentarás es el cálido saludo Ayubovan, hablado en singalés. Significa, que seas bendecido con una larga vida. Esta frase sincera normalmente va acompañada de un gesto de juntar las manos cerca del pecho con una ligera inclinación. Refleja humildad y sinceridad, valores que están profundamente arraigados en la cultura de Sri Lanka. Para los viajeros, decir Ayubovan es una forma fácil pero poderosa de conectarse con los locales. Incluso en 2024, esta tradición atemporal sigue siendo un símbolo de la famosa hospitalidad de Sri Lanka y su rica herencia cultural. Así que, cuando visites, no dudes en decir Ayubovan, un pequeño gesto que puede crear una conexión significativa y dejar una impresión duradera. El budismo en Sri Lanka. El budismo ha moldeado la cultura de Sri Lanka durante más de 2000 años, influyendo en sus valores, tradiciones y vida diaria. Más del 70% de la población sigue esta fe, que enfatiza la compasión, la atención plena y el camino hacia la iluminación. La llegada del budismo a la isla se remonta al siglo III a.C., cuando Arahat Mahinda, un monje enviado por el emperador Asoka de India, trajo las enseñanzas del Buda al rey de Vanampiyatissa. Este evento incrustó el budismo profundamente en la cultura de Sri Lanka, influyendo en su gobernanza e identidad espiritual. Hoy, el budismo es la religión estatal, con un fuerte apoyo a los templos y la educación budista. La práctica es evidente en la vida diaria, particularmente durante los días de Poya, que son festividades lunares mensuales para visitar templos, realizar rituales y meditar. Si bien Sri Lanka alberga muchas religiones, el budismo sigue siendo el corazón de la vida espiritual de la isla. La historia de la guerra civil en Sri Lanka. La guerra civil de Sri Lanka, que duró desde 1983 hasta 2009, fue un conflicto profundamente complejo arraigado en las tensiones entre las comunidades mayoritarias singalesas y minoritarias tamiles. Los tamiles, particularmente en las partes norte y este de la isla, buscaban una mayor representación política. Este deseo llevó a la formación de varios grupos, incluidos los Tigres de Liberación del Elam Tamil, que buscaban crear un estado independiente llamado Elam. Durante casi 3 décadas, la guerra causó un sufrimiento generalizado, afectando a familias y comunidades en toda Sri Lanka. En 2009, las fuerzas gubernamentales pusieron fin al conflicto, pero el daño dejado aún se siente hoy. Sri Lanka sigue enfrentando el desafío de sanar y construir confianza entre sus diversas comunidades. La historia de esta guerra nos recuerda la importancia de encontrar soluciones pacíficas a las disputas. Aún después de 15 años, Sri Lanka sigue en su camino hacia la reconciliación y la unidad entre su pueblo. El tsunami de 2004. El desastre del Océano Índico en 2004 remodeló las regiones costeras de Sri Lanka y a su gente. En esa mañana de diciembre, olas de hasta 30 pies golpearon la costa, alterando innumerables vidas para siempre. Casi 1 millón de personas se vieron afectadas, particularmente en ciudades costeras como Galle y Trincomalee, donde comunidades enteras enfrentaron desafíos nunca antes vistos. La industria pesquera, esencial para la economía costera de Sri Lanka, fue aniquilada. Edificios clave e infraestructura tuvieron que ser reconstruidos desde cero. Sin embargo, lo que más destaca es la abrumadora respuesta global. La ayuda internacional llegó rápidamente, ayudando a los locales a reconstruir sus vidas desde cero. Avanzando hasta hoy, Sri Lanka es una notable historia de resiliencia. Si bien algunas áreas aún llevan las cicatrices de ese día, muchas comunidades se han recuperado y se han vuelto más fuertes. Con nuevos edificios, infraestructura actualizada y mejores sistemas de alerta temprana, el país está listo para el futuro.
La importancia de la industria pesquera. La industria pesquera es un pilar de la economía y la cultura de Sri Lanka, apoyando directa e indirectamente a más de 2 millones de personas. Con más de 800 millas de costa, proporciona medios de vida para pescadores, procesadores y trabajadores de logística, además de jugar un papel importante en las exportaciones de mariscos como el atún y los camarones. La pesca no es solo una actividad económica, es una forma de vida para las comunidades costeras, fomentando tradiciones y fuertes lazos sociales que se transmiten de generación en generación. Pero la industria enfrenta crecientes desafíos, incluidos la sobrepesca, el cambio climático y el aumento de costos. Los esfuerzos para promover prácticas de pesca sostenibles son esenciales para asegurar su futuro. Para los viajeros, pueblos pesqueros como Negombo ofrecen una ventana única a esta parte vital de la vida en Sri Lanka. Aquí, los métodos de pesca tradicionales y los bulliciosos mercados al amanecer brindan un vistazo a la resiliencia y el fuerte espíritu comunitario de las poblaciones costeras de Sri Lanka. Sitio histórico, Sigiriya. Sigiriya, a menudo llamada la Fortaleza en el Cielo, es uno de los monumentos históricos más notables de Sri Lanka. Construida durante el reinado del rey Kasyapa, entre los años 477 y 495 después de Cristo. Esta impresionante estructura se encuentra sobre un colosal plató rocoso que se eleva casi 200 metros sobre las llanuras circundantes, ofreciendo una vista impresionante. Diseñada originalmente como un palacio real y bastión militar, Sigiriya está rodeada de un impresionante sistema de fosos, jardines y fortificaciones. Su avanzado sistema de gestión del agua, con canales y embalses, destaca el ingenio ingenieril de la época. Dentro de la fortaleza, los visitantes pueden explorar los restos de palacios, piscinas de baño y exquisitas frescos, muchos de los cuales presentan doncellas celestiales que se cree representan prosperidad y protección divina. Sigiriya también es una obra maestra del diseño urbano. Los jardines simétricos en su base, entre los jardines paisajísticos más antiguos del mundo, combinan belleza con funcionalidad. En 2024, Sigiriya sigue siendo un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, atrayendo a viajeros de todo el mundo. Su rica mezcla de historia, cultura e ingenio arquitectónico ofrece una mirada inigualable al antiguo pasado de Sri Lanka y la brillante visión de su creador. Apodos y significado cultural de Sri Lanka. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Sri Lanka se llama la perla del Océano Índico o la gota de lluvia de India? Estos nombres poéticos capturan la impresionante belleza de la isla, su vibrante biodiversidad y sus profundos lazos históricos y culturales. La perla del Océano Índico habla de las maravillas naturales de Sri Lanka, desde sus exuberantes selvas tropicales y playas vírgenes hasta su increíble vida silvestre. La isla ofrece un paraíso para quienes buscan paisajes intactos. Sri Lanka también es famosa por sus piedras preciosas, particularmente zafiros y rubíes, que han sido comerciados globalmente durante siglos. Estas piedras preciosas han otorgado a la isla una reputación como una importante fuente de joyas finas. El nombre gota de lluvia de India proviene de la forma distintiva de Sri Lanka y su posición justo frente a la costa sureste de India. Su ubicación, en la encrucijada de antiguas rutas comerciales, ha hecho de Sri Lanka una rica mezcla de culturas, religiones y sabores, lo que aumenta aún más su atractivo. El significado religioso de la Cumbre de Adán. La Cumbre de Adán, conocida localmente como Sri Pada, es uno de los monumentos más espiritualmente significativos de Sri Lanka, atrayendo a peregrinos de todo el mundo durante más de 1000 años. Elevándose a más de 7000 pies sobre el paisaje del sur, esta montaña imponente es más que una vista impresionante. Es un sitio sagrado donde múltiples religiones encuentran un profundo significado en la misteriosa huella en su cumbre. Para los budistas, Sri Pada, que se traduce como huella sagrada, se cree que es la marca dejada por el Buda al ascender al cielo. Esta conexión eleva a la Cumbre de Adán como uno de los destinos más venerados en el budismo, atrayendo a miles de peregrinos durante la temporada de peregrinación de diciembre a mayo. Los hindúes atribuyen la huella al señor Shiva, simbolizando su presencia divina en la tierra. Mientras tanto, para los cristianos y musulmanes, se dice que es la huella de Adán, el primer humano, marcando el lugar donde pisó después de ser expulsado del jardín del Edén. El viaje a la cumbre es una peregrinación espiritual en sí misma. Viajeros y devotos por igual suben más de 5000 escalones, a menudo comenzando al amanecer para captar el hipnotizante amanecer. Desde la cima, las vistas panorámicas se extienden por toda la isla, y la sensación de historia y espiritualidad hace que la experiencia sea verdaderamente inolvidable.
El Festival Kandy Esala Peraera. El Kandy Esala Peraera, también conocido como el Festival de la Reliquia del Diente, es una de las celebraciones culturales más espectaculares de Sri Lanka. Celebrado anualmente durante la luna llena en julio o agosto en la ciudad de Kandy, este gran festival está dedicado a la reliquia sagrada del diente del Buda, una de las reliquias más veneradas en el budismo. Este vibrante evento muestra la rica herencia y devoción de Sri Lanka. En el corazón del festival hay una gran procesión, donde bailarines tradicionales, tragadores de fuego y músicos recorren las calles de Kandy en un deslumbrante espectáculo. El punto culminante es la procesión de elefantes, adornados con elaboradas decoraciones, con el elefante líder llevando una réplica de la reliquia sagrada del diente en un ataúd dorado. Con raíces que se remontan a siglos atrás, el Kandy Esala Peraera no es solo una observancia religiosa, sino una animada celebración cultural. Refleja el profundo respeto que los singaleses tienen por la reliquia y su compromiso de preservar sus tradiciones a través de la música, la danza y rituales sagrados. En 2024, el festival sigue atrayendo a miles de peregrinos y turistas de todo el mundo. Como una fusión de fe y arte, el Kandy Esala Peraera se erige como un poderoso símbolo de la identidad cultural de Sri Lanka y su duradera dedicación a su herencia espiritual. La primera ministra de Sri Lanka, Sirimavo Bandaranaike. ¿Sabías que Sri Lanka fue el primer país en el mundo en elegir a una primera ministra? En julio de 1960, Sirimavo Bandaranaike hizo historia al asumir este papel pionero, convirtiéndose en un símbolo de liderazgo femenino en todo el mundo. Sirimavo entró en la política tras el trágico asesinato de su esposo, el primer ministro S. Bandaranaike, en 1959. Decidida a continuar su visión, llevó a su partido a la victoria en las elecciones generales, marcando el inicio de una carrera política que abarcaría más de 40 años. Se desempeñó como primera ministra en 3 mandatos, guiando a Sri Lanka a través de importantes desafíos políticos y económicos. Su liderazgo se basó en políticas socialistas, con esfuerzos para nacionalizar industrias clave e introducir programas de bienestar para reducir la pobreza. Conocida por su resiliencia y compasión, Sirimavo ganó respeto tanto dentro de Sri Lanka como en el extranjero. Su mandato, sin embargo, no estuvo exento de controversias, con debates sobre sus políticas económicas y relaciones étnicas que continúan moldeando el panorama político de la nación. En agosto de 2000, Sirimavo se retiró de la política debido a problemas de salud. Más tarde ese año, a la edad de 84 años, falleció de un ataque al corazón. Su legado como pionera para las mujeres en la política perdura, y se la recuerda por influir profundamente en la historia de Sri Lanka. Patrimonio antiguo y nuevas innovaciones de Sri Lanka. En Anuradhapura, una de las antiguas capitales de Sri Lanka, se encuentra el Sri Mahabodhi, el árbol más antiguo del mundo plantado por humanos. Este sagrado árbol de higuera, plantado en 288 a.C., es un descendiente directo del árbol Bodhi donde el Buda alcanzó la iluminación en India. Durante más de 2300 años, ha simbolizado paz, sabiduría y conexión espiritual, atrayendo a peregrinos de todo el mundo. Rodeado de cercas doradas, el árbol es un poderoso símbolo de la profunda reverencia de Sri Lanka por sus raíces budistas y ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva en el legado espiritual de la isla. En el otro lado de la modernidad, la Torre del Loto en Colombo se erige como un impresionante hito. Con 350 metros de altura, es la torre más alta del sudeste asiático. Diseñada para parecerse a un loto en flor, símbolo de pureza y crecimiento, los tonos verdes y morados de la torre añaden un contraste llamativo al horizonte de Colombo. La torre cuenta con plataformas de observación que ofrecen vistas panorámicas, junto con restaurantes e instalaciones para conferencias, convirtiéndola en un vibrante ejemplo de la adopción de tecnología e innovación por parte de Sri Lanka. El compromiso de Sri Lanka con la sostenibilidad es evidente en la represa Victoria, la planta de energía hidroeléctrica más grande del país. Ubicada en las tierras altas centrales, aprovecha el río Mahabeli, proporcionando más del 20% de la electricidad de la nación mientras apoya la agricultura con su sistema de riego. A partir de 2024, más del 50% de la electricidad de Sri Lanka proviene de fuentes renovables, y la represa se erige como un símbolo de la ingeniosidad de la nación para construir un futuro más verde. Si disfrutaste del video de hoy, por favor presiona el botón de me gusta y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla en este momento. Estoy seguro de que te encantará este contenido. Comenta abajo sobre el próximo país que quieres que se presente en nuestro canal. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.